¿Te has preguntado alguna vez por qué los motores de los aviones modernos parecen gigantes descomunales colgando bajo las alas? Basta con ver un Boeing 777X para que la pregunta surja sola. Sus motores G9X tienen un diámetro de más de 33 metros, tan grandes que una persona adulta podría pararse dentro sin problema. Y no son así por capricho ni por estética. Son enormes porque la física, la economía y la eficiencia lo exigen. Quédate hasta el final, porque entender por qué los motores crecieron tanto cambia por completo la forma en la que miras un avión en la pista. Durante los primeros años de la aviación a reacción, los motores eran delgados, ruidosos y muy poco eficientes. La idea era simple en aspirar aire, quemar combustible y expulsarlo hacia atrás lo más rápido posible. Eso generaba empuje, pero también un ruido ensordecedor y un consumo brutal. Con el paso del tiempo, los ingenieros se dieron cuenta de algo clave. Para mover un avión grande y pesado, no hacía falta lanzar un chorro de aire a velocidades extremas. Era mucho más eficiente empujar una gran cantidad de aire, pero de forma más lenta. Esa simple idea es la razón principal por la que los motores crecieron tanto. Un motor grande suele ser más eficiente en consumo de combustible. La explicación es más intuitiva de lo que parece. Imagina que quieres empujar un objeto pesado. Puedes hacerlo con un golpe fuerte y brusco o empujando con una fuerza constante y suave durante más tiempo. El segundo método desperdicia menos energía. En los motores de avión ocurre algo muy parecido. Un turbofán de gran diámetro mueve una masa de aire enorme a una velocidad relativamente baja. Al hacerlo, pierde menos energía en forma de turbulencia y calor. El resultado es el mismo empuje, pero con menos combustible quemado. En los motores modernos, la mayor parte del empuje no proviene de la combustión directa del combustible, sino del enorme ventilador frontal. Ese ventilador aspira aire frío y lo acelera suavemente hacia atrás. La combustión interna se encarga en gran medida de mantener ese ventilador girando. Por eso, en un motor actual, el fan es tan grande en comparación con el núcleo central. Cuanto más aire pueda mover el ventilador, mayor será la eficiencia del motor. Aquí entra en juego uno de los conceptos más importantes de la ingeniería aeronáutica moderna, la relación de derivación, también conocida como bypass ratio. Este valor indica cuánta cantidad de aire pasa alrededor del núcleo del motor, sin quemarse, en comparación con el aire que sí entra a la cámara de combustión. En los motores antiguos, esta relación era muy baja o incluso inexistente. Todo el aire pasaba por la combustión. En los motores actuales, la situación es completamente distinta. En un turbofán moderno de alta derivación, por cada kilogramo de aire que entra al núcleo y se quema con combustible, pueden pasar 10 o incluso 12 kilogramos de aire frío alrededor. Eso significa que la mayor parte del empuje proviene de aire que nunca entra en combustión. Para mover semejante volumen de aire, hace falta un ventilador frontal enorme. Y ahí está la razón directa del tamaño de estos motores. ¿Cuánto mayor es la relación de derivación? Mayor debe ser el diámetro del motor. No hay escapatoria. Pero la ventaja es enorme. Empujar mucho aire a baja velocidad es mucho más eficiente que empujar poco aire a gran velocidad. Por eso, los motores de alto bypass dominan hoy la aviación comercial, mientras que los antiguos turborreactores puros quedaron relegados a la historia o aplicaciones muy específicas como el vuelo supersónico. Pero el tamaño no solo tiene ventajas en consumo, también influye directamente en el ruido. Los motores grandes y de alto bypass son mucho más silenciosos que los antiguos. Al acelerar grandes masas de aire de forma gradual, el chorro de escape se mezcla mejor con el aire exterior, reduciendo el estruendo. En comparación con los reactores de los años 60, los motores actuales pueden ser hasta un 70 u 80% más silenciosos en despegue y aterrizaje. Esto no solo mejora la experiencia de los pasajeros, también permite operar en aeropuertos con regulaciones de ruido mucho más estrictas. Para mejorar aún más este aspecto, los fabricantes introdujeron detalles como los chevrons, esas pequeñas formas dentadas que se ven en la salida del motor. Su función es suavizar la mezcla entre el aire caliente y el aire frío, reduciendo turbulencias y ruido. Puede parecer un detalle menor, pero contribuye de forma notable al confort acústico. Ahora bien, hacer motores tan grandes no fue nada sencillo. Un ventilador de más de 3 metros de diámetro plantea retos enormes de peso, resistencia y fiabilidad. Durante muchos años, fabricar palas tan grandes y ligeras parecía imposible. La solución llegó con los materiales compuestos
especialmente la fibra de carbono. Este material es mucho más ligero que el metal y, al mismo tiempo, extremadamente resistente. General Electric fue pionera en este campo con el motor G90, diseñado para el Boeing 777 original. Fue el primer motor comercial en utilizar palas de ventilador de fibra de carbono. El resultado fue un motor más ligero, más potente y más eficiente. Desde entonces, esta tecnología se convirtió en el estándar. Motores modernos como el G9X o los Rolls-Royce Trent utilizan materiales avanzados que permiten diámetros gigantes sin penalizar el peso. Además de los materiales, hubo otro avance clave en el turbofan engranado. En HG Dice, o el ventilador frontal y el núcleo del motor no giran a la misma velocidad. Un sistema de engranajes permite que el fan gire más lento, mientras que el núcleo gira mucho más rápido, que es como funciona de manera más eficiente. Esta separación de velocidades mejora el consumo de combustible y reduce el ruido de forma significativa. Algunos motores con esta tecnología logran reducciones de consumo cercanas al 15% respecto a diseños anteriores. Todo esto se complementa con núcleos cada vez más pequeños y calientes. Puede sonar contradictorio, pero es justo lo que se busca. Al reducir el tamaño del núcleo y aumentar la temperatura de combustión, se extrae más energía del combustible. Para soportar esas temperaturas extremas, se utilizan aleaciones metálicas avanzadas y componentes cerámicos, junto con sistemas de refrigeración extremadamente sofisticados. Estudios de la NASA han confirmado que esta combinación, núcleo pequeño y ventilador grande, es una de las claves de la eficiencia actual. Y ahora, un detalle curioso que seguro has visto muchas veces: esa espiral blanca pintada en el centro de los motores. No está ahí por decoración, su función es servir como indicador visual para el personal de tierra. Cuando el motor está girando, aunque sea lentamente, la espiral permite ver con claridad que el ventilador está en movimiento, evitando accidentes graves durante las operaciones en pista. Para entender lo revolucionarios que son los motores actuales, conviene mirar atrás. Los primeros aviones comerciales a reacción de los años 50 y 60 usaban turborreactores puros. Eran motores estrechos, ruidosos y muy ineficientes. El empuje se lograba expulsando gases a velocidades altísimas. El consumo era enorme y el ruido ensordecedor. En aquella época, prácticamente no existían restricciones acústicas en los aeropuertos. A finales de los años 60 y 70, aparecieron los primeros turbofanes de baja derivación, como los Pratt Whitney JD8, de que equipaban al Boeing 727 y a los primeros 737. Estos motores ya tenían un pequeño ventilador frontal, lo que mejoró algo la eficiencia y redujo el ruido, pero seguían estando muy lejos de los estándares actuales. Visualmente, eran mucho más estrechos. Si comparamos un 737 clásico de los años 70 con un 737 moderno, la diferencia de tamaño del motor es abismal. En términos numéricos, el salto es impresionante. Un motor antiguo podía generar unos 15.0 o 17.0 libras de empuje. Un motor moderno como el G90 o el G9X supera fácilmente las 100.0 libras, con un consumo específico mucho menor. Y todo eso con una fiabilidad extraordinaria. Los motores actuales pueden operar decenas de miles de horas entre revisiones mayor-res. Un ejemplo extremo de lo contrario fue el Concorde. Para volar a velocidades supersónicas, utilizaba motores de bypass prácticamente nulo. Eso lo hacía increíblemente ruidoso y muy poco eficiente en consumo. Por esa razón, y por las restricciones de ruido, el Concorde no podía operar en la mayoría de los aeropuertos modernos. Fue una maravilla tecnológica, pero completamente incompatible con la aviación comercial masiva actual. Entonces, ¿seguirán creciendo los motores? Esa es la gran pregunta. Los ingenieros ya se enfrentan a límites prácticos. Motores más grandes implican problemas de altura respecto al suelo, peso estructural y resistencia aerodinámica. Sin embargo, se están explorando nuevos conceptos como ventiladores abiertos o arquitecturas híbridas que podrían cambiar nuevamente el diseño en el futuro. Lo que está claro es que los motores gigantes no son una moda, son el resultado lógico de décadas de aprendizaje, pruebas e optimização. Cada centímetro extra de diâmetro representa menos combustível quemado, menos ruido y menos emisiones. Y en una industria donde cada porcentaje de eficiencia cuenta, eso es oro puro. Así que la próxima vez que camines por la terminal y mires esos enormes motores bajo las alas que recuerda visto, no son grandes por exageración, son grandes porque la física lo pide, porque la economía lo exige y porque la aviación moderna depende de ellos
para seguir conectando al mundo de forma eficiente. Y ahora dime, ¿crees que ya hemos llegado al límite del tamaño o que el futuro traerá motores aún más sorprendentes? Te leo en los comentarios. Y si este tema te pareció interesante, el video que aparece en pantalla tiene más secretos de la aviación que te van a volar la cabeza.